Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. ¿Bien? Hoy es viernes y vamos a continuar con teoría. ¿Bien? Entonces, bueno, primero, ¿pueden verme y oírme bien? ¿Me oyes bien, Angélica? Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien, vamos a las notas y entonces aquí estamos en orden de convergencia. Bueno, entonces ayer ya hablamos de la motivación para el orden de convergencia. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, lo que queremos es de alguna manera medir el desempeño del método, ¿no? ¿Qué relación precisión costo computacional tenemos? ¿Okay? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es comparar EDH con sucesivas potencias de H, ¿no? Las que sean necesarias. ¿Bien? Entonces, para ello utilizamos la notación a mayúscula de Landau, que vimos ya en concreto aquí, la definición 21. ¿Bien? Para, para que, pues la definición en concreto en lugar de la general, para que lo tuvieran más, lo pudieran ver con mayor facilidad. ¿Bien? Ok, entonces ya, esto ya lo comentamos. Bueno, lo que no sé si comentamos, no me acuerdo, creo que no, es este párrafo de aquí, ¿no? Entonces vamos a verlo. Entonces, aparte de lo que se dijo ayer, ¿bien? Por otra parte, no hay que ser demasiado optimistas. En la realidad, por muy bueno que sea un método numérico, suele ocurrir que uno puede encontrar problemas de valores iniciales patológicos, es decir, que intrínsecamente implican grandes dificultades para ser resueltos numéricamente, por la propia naturaleza del problema, para los cuales el método no funcione tan bien. Entonces, bueno, buenos días, Carol, creo que era la que faltaba. Bueno, eh, entonces, que un método sea bueno no quiere decir que siempre lo sea. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que por muy bueno que tengas un método que hayas visto que cumple tales propiedades y demás, para que sea merecedor de que le catalogues o le cataloguemos como bueno, pues siempre va a haber problemas que de por sí estén mal dados, en el sentido de que sí son correctos y tienen solución y demás, pero son problemas más complicados de resolver, digamos, presentan mayores dificultades para ser resueltos numéricamente con cualquier método que le pongas, ¿no? O con algunos métodos. Y entonces, pues en general, eh, eso quiere decir, o una consecuencia de eso, es que por muy bueno que sea un método, no siempre para todos los problemas, digamos, entre comillas, razonables va a funcionar igual de bien. Siempre va a haber problemas que le hagan funcionar peor, tener menor rendimiento. ¿Bien? En ese sentido lo estoy diciendo ahora. ¿Bien? Entonces, hay que, digamos, restringir la clase de problemas sobre los cuales se testea el cierto grado de rendimiento. ¿Bien? Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, esto suele tener que ver, el que haya problemas así que sean más difíciles, digamos, esto suele tener que ver con la regularidad de la función del lado derecho, ¿no? La f. Si la f cambia bruscamente entre dos nodos consecutivos, el método difícilmente será capaz de seguirle la pista, generándose una discrepancia considerable en el siguiente valor, generando un mayor error. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Desde luego, una cosa que puede afectar para que un problema de valores iniciales o en definitiva unas ecuaciones diferenciales eh, sean más difíciles de resolver, pues una de las cosas que puede tener que ver con eso es lo siguiente, ¿no? Y fundamentalmente esto. Si yo tengo una función del lado derecho que cambia bruscamente, ¿bien? En particular si es discontinua o siendo continua, porque estamos suponiendo que tiene eh, eh, que estamos suponiendo que tenemos problemas razonables, entonces suponemos las f continuas y Lipschitz con respecto a su segunda variable. Bien,
Bueno, pues aún así eso puede hacer que, aunque sea Lipschitz, que de alguna manera trate de cambiar bruscamente, entonces que no tenga regularidad, ¿no? Uno puede tener eso, entonces lo que puede tener, aunque sea Lipschitz, puede tener picos, ¿eh? Picos de una cierta pendiente, pero puede tener eh, picos, pérdida de, o a lo mejor no tiene picos, pero no tiene segunda derivada, etcétera, ¿eh? Entonces esa falta de regularidad se va a traducir en cambios bruscos de conducta, ¿eh? Que iba para arriba y de repente va para abajo o cosas así, ¿no? La F. ¿Bien? Y obviamente eso va a afectar a las soluciones de la ecuación diferencial o de las ecuaciones diferenciales que define la F. ¿Bien? Entonces, si esos cambios bruscos están ocurriendo, por poner una situación para que puedan visualizarlo un poco mejor, nosotros utilizamos algunos de estos métodos que están basados en mallas, ¿no? Y entonces, pues estamos resolviendo de un nodo al siguiente, ¿bien? De izquierda a derecha. Entonces, si del nodo anterior al nodo actual, en medio, le ocurre algo a la F, tiene algún cambio brusco, o en el nodo actual, incluyéndolo, eh, pues claro, el método que se basa en el nodo anterior y quizá algunos más anteriores y el nodo actual, pues es posible que no lo pueda tener en cuenta, ¿bien? O que le afecte demasiado y tenga una conducta pues errática o más irregular, ¿bien? Entonces eso puede hacer el método difícilmente va a poder seguirle la pista y entonces la solución real va a ir por un lado y el método a lo mejor que sigue la tendencia anterior pues va a ir hacia el otro o no le va a seguir, digamos, para levantarse o cosas de ese tipo. Entonces, en definitiva, pueden ocurrir cierto tipo de cosas que pueden afectar al rendimiento. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque en ese paso que uno haya tomado y demás, pues el error se te dispara porque la solución fue por un lado y el método es lento, digamos, para seguir eso. ¿Bien? Eso porque la F está cambiando demasiado rápido. ¿Okay? Bueno, pues entonces, por ese motivo, ¿bien? Vamos a pedirle para medir, poder decir que el método numérico tiene cierto orden de convergencia, tiene cierto desempeño, vamos a pedirle cierta regularidad a la F, de manera que tenga sentido analizar eso. Ok, entonces, una forma de evitar esto es exigiéndole suavidad a la F, tanto en la variable independiente t como en la variable de la solución x. ¿Bien? Pues recuerden que f es una función que va de AB por RD a RD, tal y como lo estamos escribiendo. Entonces tenemos la variable t y la variable x, que son d variables independientes, ¿no? Las componentes de x. Bueno, entonces estamos pidiendo suavidad en todas esas variables. Por lo tanto, para aplicar este tipo de análisis de velocidad de convergencia, se impondrán hipótesis sobre el problema de valores iniciales del tipo f perteneciente a CP. Entonces, las hipótesis son de la siguiente forma, o serán de la siguiente forma. F está en CP para cierto P entero no negativo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que las derivadas parciales de f hasta orden p, ¿bien? Todas desde las derivadas de orden 1 hasta las derivadas de orden p, son continuas, existen y son continuas. ¿Bien? Eso es lo que queremos decir con esta notación. Además, este tipo de análisis, entonces, por otro lado, que buscan desarrollos asintóticos en términos de potencias de h, suelen basarse en la aplicación del teorema de Taylor, que requiere la existencia de derivadas de la función. Entonces, aparte del tipo de análisis que se van a hacer, pues dependen mucho, descansan en el resultado, en el teorema de Taylor, y para eso, pues obviamente para aplicarlo necesitas regularidad, necesitas que tu función tenga derivadas, ¿vale? ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? Ok, vale. Muy bien, bueno, pues con toda esta motivación, sin más preámbulos, ya hemos dado la motivación para los órdenes de convergencia, entonces ya vamos a dar la definición o definiciones, ¿sí? Porque vamos a dar varias. Ok.
Entonces vamos con las definiciones de orden de convergencia de un método numérico, de los tipos, que sea del tipo de los que hemos visto, de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Okay? Bueno, la definición 22. Supongamos dado un problema de valores iniciales, de acuerdo a la definición 12 del texto, dado por unos datos A, B, F y eta, cumpliendo las condiciones usuales, ¿bien?, para el buen planteamiento del problema. Recordamos que esas son, pues, básicamente que la función f es continua y Lipschitz con respecto a la variable de x, ¿bien?, con respecto a su segunda variable. Suponemos también, aparte del problema de valores iniciales, un método numérico que para cada h positivo suficientemente pequeño, ¿bien?, al menos para h pequeño, genera un aproximante uso h, ¿no?, esto de aquí, con un error de aproximación que llamamos o denotamos e de h. Bien. Dado p entero no negativo, ¿bien?, de hecho, perdón, esto quiere decir p entero positivo, estoy quitando el 0. Entonces esto es p entero positivo, o sea, como poco 1. Diremos que el método es convergente de orden p. Recuerden, tenemos el problema, el método numérico y el p. Diremos que el método es convergente de orden p, o también diremos que el método tiene orden de convergencia p, y nos estamos refiriendo a ese problema de valores iniciales en concreto. ¿Bien? Esto en alguna ocasión, si nos interesa algún problema de valores iniciales en concreto, pues será útil tener esta nomenclatura. Entonces, el método es convergente de orden p, o tiene orden de convergencia p, ¿no?, o el orden de convergencia es p, para ese problema de valores iniciales, si el error de aproximación e de h es una o mayúscula de h a la p cuando h tiende a 0. ¿Ok? Entonces, e de h es una o de h a la p cuando h tiende a 0. Y además, este p es el mayor entero para el que se tiene esta condición. Es decir, que esta condición no se cumple para p más 1. Si aquí pongo p más 1, pues no es cierto. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Vale? Bueno, entonces, pues lo que decíamos ayer, la noción de convergencia de un método simplemente nos dice que el error de aproximación tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿no?, cuando el número de nodos aumenta. Y lo que decíamos es que para ver qué tan bueno es el desempeño del método hay que medir la velocidad con la que tiende a 0. Entonces decíamos, bueno, una forma de hacerlo es, ayer decíamos, una forma de hacerlo es comparar el error de aproximación con ciertas potencias de h, que van a 0, pues cada una con un ritmo cada vez más rápido, ¿eh?, según cuanto mayor sea el exponente de h. Bien, entonces, pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces decimos, básicamente, que el orden que un método tiene orden de convergencia p, para un p entero positivo, si e de h es una o mayúscula de h a la p. ¿Bien? Vamos a recordar qué quiere decir esto para que quede claro, ¿eh?, que ya hablamos de eso ayer. Aquí lo tenemos. Que e de h sea una o de h a la p, cuando h tiende a 0 por la derecha, quiere decir que existen dos constantes c mayúscula y h sub 0 positivas, tales que e de h es menor o igual que esa constante c por h a la p, y eso para h suficientemente pequeño, entre 0 y un h sub 0, digamos que existe. ¿Bien? O lo que es lo mismo, si quieren, que este cociente, porque no se anula para h positivo, este cociente se mantiene acotado. ¿Bien? Entonces lo que estamos diciendo es que el error de aproximación e de h converge a 0 y además lo hace al menos tan rápido como lo hace h a la p, para ese cierto p. ¿Eh? Entonces, al menos tan rápido quiere decir que ese cociente se mantiene acotado, es decir, que el h a la p no va más rápido a 0, y lo cual haría que ese cociente fuese hacia infinito. Como las dos son positivas, hacia más infinito. Entonces se mantiene acotado. Entonces, e de h le sigue el ritmo a h a la p. Bien, entonces alguna constante, puede ser que sea 10 veces más grande, no lo sé, pero al menos, aunque sea 10 veces más grande, si el otro se va haciendo muy muy pequeño, el otro también es muy muy pequeño, 10 veces más grande, pero también pequeño. ¿Bien?
Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que decae con esa velocidad, entendido de esa manera. ¿Ok? Entonces, que tenga orden de convergencia P quiere decir que EDH converge al menos tan rápido a cero como h a la p, y de hecho no lo hace para h a la p más 1. ¿Bien? Es decir, h a la p más 1 es todavía mucho más rápido en irse a cero, y el error de aproximación ahí ya sí que no puede con h a la p más 1. Entonces, cuando decimos orden de convergencia p es efectivamente p. Es decir, obviamente para órdenes más pequeños o para exponentes más pequeños también se va a cumplir, porque con mayor motivo. Entonces, si lo cumple para P, lo cumple para P-1, P-2, así hasta 1, pero no lo cumple para P más 1 ni para ninguno mayor, obviamente. ¿Bien? Entonces, P es el mayor exponente para el cual se tiene eso. ¿Vale? Entonces, esa es la noción de orden de convergencia para un problema en concreto. Estamos dando la definición. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, vale, vamos a concretar más esta definición. Entonces, más específicamente, diremos que el método es convergente de orden P, o que tiene orden de convergencia P para ese problema de valores iniciales, si siempre que se escoja una familia de datos iniciales eta sub h para h positivo suficientemente pequeño contenido en RD, cumpliendo que eta sub h menos eta es una O mayúscula de h a la p cuando h tiende a 0 por la derecha, y obviamente asumiendo que estos eta h son el valor inicial, es decir, el UH0, bien, se cumple que el máximo para n entre 1 y k mayúscula menos 1, donde k mayúscula es el número de pasos del método, de la norma de UHN menos XTHN, es una O mayúscula de h a la p cuando h tiende a 0 por la derecha, y también el máximo para n desde k mayúscula hasta n, de esta norma de aquí, también es una O mayúscula de h a la p, perdón, cuando h tiende a 0 por la derecha. Y este es el mayor entero para el que esto se tiene. Bien, ahora veremos lo que quiere decir. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente esto? Bueno, si se fijan, el error de aproximación es un máximo en n, donde n recorre todos los nodos de la malla, que son n más 1, el máximo de las normas entre el correspondiente a ese nodo elemento del aproximante y la solución real evaluada en ese nodo. Bueno, entonces esos nodos los dividíamos por una cuestión práctica de cómo se ejecuta, se diseña y se ejecuta el algoritmo, este tipo de métodos. Lo dividíamos en tres partes. Primero, la elección inicial, que es con la que arrancas, que es el primer nodo, con índice n igual a 0. Los primeros, o quitando el primero, los siguientes k-1 nodos, puesto que el método es de k pasos, y para aplicar la recurrencia necesito tener al principio k pasos, ¿bien? K valores. Entonces los siguientes, aparte del primero, k-1 nodos, ¿bien? Entonces sobre ellos pues tenemos el error que digamos llamamos el error correspondiente a los valores de arranque, porque son esos los valores con los que se puede arrancar el método basado en la recurrencia. ¿Bien? Y luego el resto de los valores, ¿bien? A partir pues si es el primero tiene que ser de k-1, a partir del índice n igual a k mayúscula hasta n mayúscula, todos esos pues son los demás, que digamos que son la mayoría. Cuando n ya es grande, pues la mayoría, porque k mayúscula es fijo, depende de la recurrencia. Bien, entonces lo que estamos haciendo es fijarnos en cómo se está aplicando ese método. Entonces decimos, bueno, obviamente para que DH sea una O de h a la p, se necesita que estas tres cantidades, esta que es la primera, ¿bien? Esto es, si se fijan, es el aproximante UH0, y eta, pues por la condición inicial es x en t sub 0. ¿Bien? Entonces, para que EDH sea una O mayúscula de h a la p, pues necesita que esto lo sea,
que todos estos de los valores de arranque lo sean y que todos estos del resto de los valores también lo sean. ¿Bien? Lógicamente. ¿Bien? Entonces ahora nos estamos fijando en, bueno, entonces se tiene que cumplir esa condición realmente para esos tres grupos, es equivalente, simplemente estamos separando en tres. Bien. Entonces lo que decimos es, bueno, a ver, la condición inicial, digamos, más que hacer una especie, como un cálculo de la condición inicial, pues simplemente uno puede suponer que la estás cogiendo de cierta manera, es un problema de calibración, entonces lo dejamos aparte. Entonces decimos, bueno, como se tienen que cumplir esas tres, decimos, bueno, siempre que lo vamos a sacar, digamos, del algoritmo, esa parte. Entonces, siempre que des la condición inicial que cumpla eso, porque si no va a ser imposible que tengas el global O de H a la P, porque uno ya, el primero, lo va a estropear. Entonces, siempre que se nos lo estropee, que el del dato inicial sea una O de H a la P, es decir, la condición 349, siempre que se tenga esa, entonces ya el propio método, que tiene una forma para calcular los valores de arranque y luego la recurrencia para calcular los demás, el propio método, el propio algoritmo hace que tanto esto como esto sean una O mayúscula de H a la P. Y por lo tanto, pues el global también será una O mayúscula de H a la P. Y obviamente eso no se cumple para P más 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir que no se cumple para P más 1? Pues quiere decir que aunque tú des una elección de condiciones iniciales que sea O de H a la P más 1, ¿bien? O bien no se cumple esta condición 351 o bien no se cumple la condición 352. Con que una de las dos no se cumpla para P más 1, pues ya está. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Bien? Tiene que tener los tres el O de H a la P, si no, el global no lo va a tener. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla que sea P, eso es una cosa, y que además no se cumpla para P más 1, lo cual quiere decir que una de las dos condiciones se incumpla, ¿bien? Para una familia de etas H que no que sean O de H a la P, sino que además sean O de H a la P más 1. Entonces no son todas, son menos, ¿bien? Porque le estamos pidiendo que todavía más rápido vayan a eta. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí quedó eso claro? Sí, es importante. Si tienen cualquier duda, pregúntenlo, por favor. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, esta era la definición 22. Esta definición se aplica a un problema de valores iniciales en concreto. Luego sirve para describir la velocidad de convergencia del método para ese problema de valores iniciales, nada más. Usualmente, sin embargo, lo que interesa es analizar el desempeño del método en general, para toda una clase de problemas de valores iniciales regulares. ¿Bien? Entonces, esta es una definición que, digamos, tampoco para entrar en calor también, pero que se aplica solo para un problema de valores iniciales en concreto. ¿Ok? Pero normalmente lo que uno quiere decir, bueno, este método es bueno, pero no bueno para un ejemplo concreto que tenga suerte y lo saque mejor, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? Puede haber casualidades de ese tipo. Por supuesto que sí. Normalmente cuando uno dice que un método es bueno, pues quiere decir que bueno, que para cualquier problema razonable que le pongas, pues el método se va a comportar bien. Entonces lo que interesa normalmente es algo general, es decir, que el método se comporte de esa manera que estábamos describiendo antes, pero para toda una clase de problemas. ¿Bien? Entonces la definición, digamos, de orden de convergencia que es más razonable es esta general, que es la que vamos a dar ahora. Entonces la definición 23, que es, digamos, calcada a la definición 22, pero cambiando eso. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo va. Es todo esto de aquí. A ver. Definición 23. Igual que antes tenemos, bueno, el problema de valores iniciales lo vamos a fijar después, pero tenemos un método numérico. ¿Bien? Entonces ese método numérico. En general se dirá que ese método numérico, es convergente de orden P o que tiene orden de convergencia P si para todo, ¿bien? Fíjense, aquí está, para todo problema de valores iniciales tal que la f esté en CP, ¿bien? De su dominio, es decir,
las derivadas de f hasta derivadas parciales de f hasta orden p, incluido p, existen y son continuas. ¿Bien? Es lo que estamos diciendo aquí. ¿Okay? Este es el dominio de f, AB por RD. ¿Bien? Entonces, si para todo problema de valores iniciales que cumpla esto, y siempre que se escoja, como antes, una familia de datos iniciales ZH, cumpliendo esto de aquí, esto es una O de HP cuando se tiende a 0 y estos son los datos iniciales. Entonces, para todo problema de valores iniciales con f en CP y toda familia de datos iniciales que sea una O de HP, la convergencia eta, entonces se tiene que cumplir que tanto el error correspondiente a los valores de arranque como el error correspondiente al resto de valores sean O de h a la p, o mayúscula de h a la p, cuando h tiende a 0 por la derecha, y este es el mayor entero para el que se tiene eso de aquí. ¿Bien? La comentamos. Si se entiende esto, entonces estamos diciendo que se cumpla eso, que es lo anterior, pero para todo problema de valores iniciales que cumpla que f esté en CP, ¿vale? En la clase CP. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, esto lo que me asegura, si un método tiene orden de convergencia P, es que para cualquier problema que yo le ponga, sea el que sea, pero que f esté en CP, ¿bien? Pues tiene que cumplir esas condiciones, que es básicamente que el error, si yo le pongo la condición inicial adecuada, pues que el error de aproximación sea una O mayúscula de h a la p. Bueno, y además p sea el mayor entero que cumple eso. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? Fíjense que esta condición es para toda f cumpliendo esto y para toda familia de datos iniciales cumpliendo esto. ¿Bien? Entonces, que no se cumpla para p más 1 quiere decir que alguna de las condiciones anteriores no se cumple para p más 1. ¿Cuáles condiciones anteriores? Pues o bien 355 o bien 356. ¿Bien? Es decir, o no se cumple 355 o no se cumple 356. ¿Bien? Obviamente para p más 1, ¿bien? Para p más 1, para alguna elección de eta h cumpliendo, que es O mayúscula h a la p más 1, o sea 353 con h a la p más 1, y para alguna f en c p más 1, ¿bien? Que quede claro. Y también para alguna f no en cp sino en cp más 1. Entonces, de lo que se trata esto, para cuidado con esto, ¿no? Esto tiene que ver con el tema de negar proposiciones en matemáticas. Hay que tener cuidado al negarlas porque uno se puede equivocar. Entonces simplemente hay que ser cuidadoso. Entonces, pues que el orden de convergencia sea P quiere decir que se cumple toda esa condición para P y no se cumple toda esa condición completa para P más 1. Lo cual quiere decir eso, que para toda f en CP y para toda eta h, cumpliendo que su convergencia eta es una O de h a la p, entonces se cumple la condición de O mayúscula de h a la p para los valores de arranque y para el resto de los valores. Y que cuando yo hago lo mismo para p más 1, ¿bien? Pues resulta que hay uno solo, un caso concreto, que haga que no se cumpla. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que existe una función f que esté en CP más 1, ¿bien? Y existe una elección de datos iniciales ZH, ¿vale? Que cumpla que la norma de eta h menos z es una O mayúscula de h a la p más 1 y sin embargo no se cumpla o bien la condición 355 o la condición 356, es decir, el error correspondiente a los valores de arranque o al resto de los valores, alguno de esos no sea una O mayúscula de h a la p más 1, cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí queda clara la definición? Vale, muy bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Nótese que la hipótesis f perteneciente a CP, donde p es un entero positivo, o sea, como poco es 1, entonces esto como poco estamos pidiendo C1. La hipótesis del teorema, de la definición, tanto aquí en esta definición como en la otra, estamos diciendo
No, aquí no le estamos pidiendo porque es para un problema en concreto. Entonces aquí esta hipótesis, perdón, eh, asegura que se cumplen las condiciones usuales para el buen planteamiento del problema. ¿Bien? Claro, porque... uy, no sé qué pasó aquí. Creo que me moví de página sin querer. Vale, aquí estaba. Claro, porque si f es C1, o con mayor motivo si es C2, C3, etcétera, pero con que f sea C1, bien, pues obviamente si es C1 es continua, y si es C1, pues aplicando el teorema del valor medio, como hemos visto, uno puede rápidamente demostrar una condición de Lipschitz en la segunda variable, con lo cual cumple todas esas hipótesis que le solemos poner a los problemas de valores iniciales, y entonces el problema está bien planteado. Tiene existencia, o sea, tiene solución, existencia de solución, eh, la solución es única y la solución depende continuamente de los datos del problema. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, pues ya no hace falta decir eso. Si tú dices que la f está en CP, pues ya está. Eso inmediatamente lo implica. Por eso no se está diciendo ahí, no es necesario. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí queda claro? Muy bien. Ok. Bueno, las dos definiciones anteriores, 22 y 23, consideran como método numérico todo el algoritmo a aplicar para obtener la solución numérica, ¿bien? Asumiendo, como ya hemos dicho, que la elección de los datos iniciales ZH está dada, ¿bien? Lo cual se podría considerar también un algoritmo, porque fíjense que tengo que elegir un eta h para cada h, lo cual, pues, pues depende de cómo se haga, puede ser más sencillo o más difícil, ¿no? Depende del eta que tengas, etcétera. Pero bueno, suponemos que eso no tampoco va a ser tan, en principio no es tan complicado y no hay por qué considerarlo como parte del algoritmo, sino una forma de, de aplicarlo, pero previo, ¿bien? Entonces, lo que está considerando se está considerando en estas definiciones es que todo el método numérico es el algoritmo completo para obtener la solución numérica, ¿bien? Eso quiere decir calcular valores de arranque y calcular luego el resto de los valores usando la recurrencia, las dos cosas. Si se prefiere analizar únicamente el método basado en la recurrencia, nada más, las definiciones a aplicar son las siguientes, ¿bien? Esto tiene que ver con la disyuntiva que decíamos ayer, de que si el método numérico es todo o es solo lo de la recurrencia. ¿Bien? Si recuerdan, vamos a recuperarlo, está por aquí. ¿Dónde está? Ah, no, eso es del martes, de hecho, cuando hablábamos de convergencia. ¿Bien? Afectaba también a la noción de convergencia. ¿Bien? Entonces aquí está, teníamos esta disyuntiva, ¿no? Punto 1, el método numérico es solo la recurrencia y ya está. O punto 2, el método numérico es todo. Entonces tiene que ver con eso que decíamos el martes pasado. Bien, 2 clases atrás. Bueno, ok. Entonces, como digo, las definiciones que hemos dado tienen que ver con, digamos, con el punto 2, que es el método numérico es todo. ¿Bien? Si uno prefiere nada más el punto 1, que es decir, no, el método numérico es solo la recurrencia, y lo otro lo consideremos distinto del método, es como algo previo, que sí hay que hacer algún cálculo, pero es previo. ¿Bien? Lo que me interesa a mí solo analizar es nada más la recurrencia y ya está. Para mí eso es el método numérico. Bueno, pues podemos adaptar la definición de orden de convergencia, igual que adaptamos la noción de convergencia a este caso. ¿Bien? Y en ese caso las definiciones que aplicaríamos, que además son las que nos van a interesar aquí para hablar nada más de las recurrencias, entonces normalmente serán las que apliquemos. Las definiciones de orden de convergencia en este caso serán las siguientes. ¿Bien? Bueno, entonces definición 24. Bien, esto va a ser para un PVI. Entonces, pues fijamos un problema de valores iniciales en concreto, nada más que esté bien planteado. Suponemos igual un método numérico que nos da un aproximante y por lo tanto un error de aproximación EDH y un P entero positivo. Entonces diremos que el método es, en este sentido nuevo, el método es convergente de orden P o tiene orden de convergencia P. ¿Bien? Si siempre que se escoja una familia de datos iniciales ZH para H positivo suficientemente pequeño, que cumplan que
la norma de eta h menos eta es una U mayúscula de h a la p cuando h tiende a 0 por la derecha, donde eta h son los valores para los datos iniciales del algoritmo, y además se cumpla que el máximo, o sea, que los errores correspondientes a los valores de arranque, esto de aquí, es una U mayúscula de h a la p, ¿bien? Es 359 cuando h tiende a 0 por la derecha. Si se cumple todo eso, entonces se tiene que cumplir que el error correspondiente al resto de los valores es una U mayúscula de h a la p, ¿bien? Y además p es el mayor entero para el que esto se tiene, ¿bien? Entonces alguna de las condiciones no se cumple para p más 1. ¿Ok? Entonces, ¿ven la diferencia? Lo vamos a ver aquí. Fíjense, vamos a comparar con la definición 22. La definición 22 decíamos, bueno, para que un método sea convergente, para ese problema, es aquí, perdón. Si siempre que se agarre los datos iniciales cumpliendo esto, entonces se tiene que cumplir esto y esto. ¿Bien? Eso es lo que decíamos. Y además, p es el mayor. Y aquí lo que estamos diciendo es, bueno, no, diremos que tiene orden de convergencia p en este sentido, si siempre que se agarre los eta h cumpliendo esto, y que con esos eta h se tenga que los valores de arranque también son una O de h a la p, es decir, pues según cómo hayas decidido tú calcular los valores de arranque, hace que ya con estos también se cumpla esto, entonces se tiene que cumplir esto de aquí. ¿Bien? Fíjense que en este caso lo que estaremos efectuando es pues formas de calcular los valores de arranque. Estamos suponiendo que tenemos una forma de calcular los valores de arranque que si tú el dato inicial me lo das con un cierto orden, bien, los valores de arranque también me salen con ese cierto orden. Es decir, la forma en la que yo calculo los valores de arranque no me baja el orden de convergencia, no me empeora la velocidad de aproximación o la velocidad de reducción del error. ¿Vale? ¿Sí se ve? A ver, no sé, ¿están dudando? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces lo que me está diciendo esta definición 24, ¿sí?, es que el método, ahí es lo que me estoy fijando, el método basado en la recurrencia tiene efectivamente ese desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que yo agarre los datos iniciales como O de h a la p y la forma en la que yo calculo los valores de arranque haga que con esos datos iniciales también el error correspondiente a los valores de arranque sea una O de h a la p, eso lo doy, digamos, como hipótesis, lo pongo como hipótesis. Entonces el método de la recurrencia para esos casos también me da una O mayúscula h a la p para el resto, el error correspondiente al resto de los valores, ¿bien?, aparte de los de arranque. Claro, eso tiene que ser así, porque si el datos de inicio o los valores de arranque ya son malos, pues el método no va a sacar maravillas de ahí, ¿no? Pues si ya eso es malo, pues no puede hacer milagros y sacar algo buenísimo, ¿no? Eso sería demasiado pedirle al método, ¿bien? Entonces hay un dicho pues en, no sé, procesamiento, teoría de procesamiento de señales o en general en computación, que es garbage in, garbage out, que quiere decir que si tú algún proceso computacional del tipo que sea, ¿no?, digamos, como dato de entrada le metes basura, o sea, algo que es bastante malo, pues lo que te va a sacar también es basura, va a ser inservible. Es decir, que no esperes que el método en sí te haga milagros. Para hablar de que el método es bueno, pues tienes que testarlo en problemas razonablemente buenos, a ver si ahí efectivamente el método hace lo que tiene que hacer, o por el contrario, pues no es bueno y aunque los datos sean buenos, no hace lo que se espera que haga, ¿bien?, o no con la eficiencia, con el rendimiento que tú esperas que lo haga, ¿bien? Ok. Bueno, pues entonces eso es lo que estamos diciendo, que siempre que los eta sean buenos y la forma de calcular los valores de arranque sea suficientemente buena, lo cual quiere decir estas condiciones de aquí, entonces el método basado en la recurrencia te calcula el resto de los valores de manera que el error correspondiente también es una O mayúscula de h a la p, ¿bien?, y p es el mayor para el que ocurre eso de ahí, ¿bien? Eso de ahí quiere decir que si ponemos en lugar de p más 1, pues lo que tiene que ocurrir
es que exista una colección de eta sub h, de manera que esto sea O mayúscula de h a la p más 1, y además los valores de arranque, el error correspondiente a los valores de arranque también sea una O mayúscula de h a la p más 1, y sin embargo el error correspondiente al resto de los valores no sea una O de h a la p más 1. Si se fijan, esa es la negación. Recuerden, la negación de P, de si P entonces Q es P y no Q, ¿vale? P y no Q, ¿de acuerdo? Entonces, que aunque los datos iniciales sean O de h a la p más 1 y los valores de arranque también sean O de h a la p más 1, sin embargo, el error correspondiente al resto de los valores no me sale O de h a la p más 1. Esa sería la negación. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Carol? Ok. Bueno, pues entonces continuamos. Muy bien. Bueno, ya por último, esto es en el caso en el que consideramos como método numérico nada más el dado por la recurrencia para un solo problema de valores iniciales. Y ahora, para todos los problemas de valores iniciales, utilizamos la definición 25. Entonces, en general, se dirá que el método es convergente de orden P o que tiene orden de convergencia P si para todo problema de valores iniciales tal que f está en CP y siempre que se escoja como una familia de datos iniciales eta h cumpliendo esto de aquí, ¿bien? Y obviamente esto, y además se cumpla que los valores de arranque satisfacen la condición de O mayúscula de h a la p, entonces se ha de tener que el error correspondiente al resto de los valores sea también una O mayúscula de h a la p. Y por supuesto, p es el mayor entero para el que se tiene esto. Entonces, esta definición 25 es la versión para este caso de la definición 23, ¿no? Una combinación entre la definición 23 y la 24, donde agarramos la 23 y se hace el cambio que se hizo para obtener la 24 a partir de la 22. ¿Bien? Es decir, que en la 25 estamos diciendo que es si para todo problema de valores iniciales que cumpla esto de aquí y para toda familia de datos iniciales que cumpla esto de aquí, que para la cual además los valores de arranque también satisfagan esta condición, entonces se ha de tener que el resto cumplen esto de aquí. ¿Bien? Entonces, comparado con la 23, esta condición 363 ya no es una hipótesis, sino que es una tesis, ¿no? No es una condición de la condicional, sino que es una conclusión, una consecuencia, ¿no? Una conclusión de la condicional, un resultado. Y, por supuesto, que no se tiene para P más 1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Como decíamos en la definición 23, pues que esto se cumple y que además, si yo pongo P más 1, pues tengo que hay una F en C P más 1 y una colección de datos iniciales zh, de manera que esto es una O de h a la P más 1 y que además los valores de arranque también, el error correspondiente me da una O de h a la P más 1 y sin embargo el error correspondiente al resto de los valores no es una O de h a la P más 1. ¿Vale? Eso sería toda la condición completa, ¿vale? O sea, con la negación para P más 1. ¿Sí se entiende? ¿Sí se ve? Ok, vale. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Porque les he metido mucha información, entonces quiero que si se han quedado con alguna duda, díganme para que lo resolvamos ahora. Mejor ahora que no luego. ¿Nada? ¿Están felices? ¿Están contentas? Ok, bueno. Pues entonces vamos a continuar.
Bueno, entonces, en todas estas definiciones, ¿qué iba a decir? Sí, en todas estas definiciones tiene la siguiente estructura. Pasa esto para P y P es el mayor para el que pasa eso, es decir, no pasa eso para P más 1. Ya con eso basta, porque si no ocurre para P más 1, pues tampoco para ninguno mayor. ¿Bien? Y obviamente si ocurre para los menores de P también. Entonces, hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Que es verificar la condición para P y verificar que no se tiene para P más 1, para poder decir que el orden de convergencia es P. Si no, si tú lo verificas para P y no has verificado qué pasa, qué ocurre con P más 1, entonces lo único que puedes decir ahí es que el orden de convergencia es al menos P, pero podría ser más alto, porque como tú todavía no has visto si se para la cosa, dónde se para, pues no puedes decir nada. Lo que podría ocurrir es que, bueno, pues que sea P o que sea más alto. Eso sí, no hay de otra, ¿no? Entonces, pues lo que tú puedes decir, si tú verificas hasta P, tú puedes decir, bueno, pues entonces yo he demostrado que el orden de convergencia es al menos P. Eso quiere decir que puede ser P más 1, puede ser P más 2, cualquiera más alto. ¿Vale? Si solo has checado eso, no puedes decir otra cosa. Desde luego no puedes decir que tiene orden de convergencia P si no has checado qué pasa, no has buscado, digamos, un contraejemplo o demostrar que se cumple también para P más 1. Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí se ve? Bien. Vale. ¿Qué más? Bueno, para analizar estos órdenes de convergencia hay que ver, hay que checar o bien positivamente o bien negativamente condiciones del tipo O mayúscula de Landau, la notación O mayúscula de Landau. Bien, y entonces eso cómo se puede hacer. Bueno, luego veremos algún ejemplo, pero fíjense, el verificar que tanto si es SDH, porque esto es el máximo en todo el rango de... Pero bueno, lo importante es esta cantidad de SO de HP, lo que quiere decir es esta desigualdad de aquí, bien, o si quieren, si lo prefieren, esta de aquí. Que este cociente se mantiene acotado para H suficientemente pequeño. Entonces, para verificar que algo es de la forma o algo es una O mayúscula de H a la P, hay que verificar que ese cociente, ese algo dividido por H a la P, bien, se mantiene acotado para H suficientemente pequeño. Entonces lo que hay que hacer es estimar eso, bien, o bien de esta forma, o bien como suele ser usual de esta otra forma. Entonces aquí te queda un H a la P y aquí te queda una constante, algo que no depende de C. Obviamente seguro te va a depender de los datos del problema, bien, pero, o de algunos de los datos, por ejemplo de intervalo AB o cosas así, de las derivadas de la F, lo que sea, pero que no te dependa de H. ¿Bien? Entonces, lo único que depende de H es la potencia H a la P, nada más. ¿Listo? ¿Sí se ve? Eso es como uno lo puede hacer. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Y eso para ver que efectivamente se tiene esta condición. Y para ver que no se tiene esta condición, que esto no es una O de H a la P, pues hay que ver que esto no se cumple. Bueno, pero ¿cuál es la negación de que existen dos constantes? Bueno, pues la negación sería que para toda constante C mayor que 0 y para toda constante H0 mayor que 0, bien, existe un H entre 0 y H sub 0, de manera que esto no se cumple. Es decir, que E de H o la magnitud que tú quieras, la variable que tú quieras poner, es mayor que C por H a la P. ¿Bien? Repito, para toda C mayor que 0 y para toda H sub 0 mayor que 0, existe un H entre 0 y H sub 0, de manera que lo que tú quieras analizar es mayor que C por H a la P. Esa es la negación de esa afirmación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues que nosotros podemos encontrar H's arbitrariamente pequeños, es decir, todo lo cercano que uno desee a 0, de manera que este cociente sea arbitrariamente grande. ¿Bien? Es decir, yo puedo ir haciendo
ese cociente arbitrariamente grande, ¿bien? Para cualquier h que yo quiera suficientemente pequeño. Eso es lo que estamos diciendo, ¿vale? Si yo quiero hacer ese cociente mayor que 100, pues yo puedo encontrar un h, ¿bien? Eh, h arbitrariamente pequeño que me haga eso. ¿Bien? Tiene que ser arbitrariamente pequeño, porque si no, si está por arriba, pues entonces yo podría poner un intervalo más chiquito alrededor de 0 y entonces saco ese caso y no me serviría como ejemplo, ¿no? Entonces, que yo pueda hacer eso arbitrariamente grande para h's arbitrariamente pequeños. ¿Bien? ¿Sí se entiende? Tengan cuidado con las negaciones de las afirmaciones. ¿Bien? En este caso no suele haber mucho problema porque normalmente ahí en los métodos numéricos el problema está precisamente, la dificultad está cuando h tiende a 0. Ahí es precisamente donde está el problema. Pero bueno, aún así hay que entender bien las condiciones y saber aplicarlas bien. ¿Sí se ve? ¿Alguna pregunta? Carol, Angélica. Ok. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Bueno, entonces, hemos visto 4 definiciones de orden de convergencia: 22, 23, 24 y 25, si no cuento mal. ¿Bien? ¿Cuál es la buena o qué pasa? ¿No? Para que no se hagan bola, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, fíjense, vamos a ver. La 22 y la 24 se aplican para un problema de valores iniciales en concreto, para uno en concreto, nada más. Y la 23 y la 25 se aplican para un método numérico para todos los problemas de valores iniciales que cumplan las hipótesis de regularidad suficientes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, uno no puede mezclar unas cosas con otras. Una cosa es decir que un método para un problema en concreto presenta tal orden de convergencia, y otra cosa es decir que un método tiene tal orden de convergencia. Quiere decir que para todos los problemas con f en CP le pasa tal cosa, ¿vale? Entonces son dos cosas distintas. Bueno, aparte de eso, tanto en un lado como en otro, es decir, tanto para un problema en concreto como para el método para todos los problemas que satisfagan tal cosa. Tanto en uno como en otro, uno puede decir, bueno, sí, pero hemos dado dos versiones de orden de convergencia. La que considera el método numérico como todo el algoritmo completo, es decir, valor de arranque y recurrencia, o la que considera las segundas como método numérico nada más la recurrencia. Y el algoritmo que aplicas para el método de arranque, pues no interesa. ¿Bien? Bueno, ¿cuál se aplica? Bueno, pues como he dicho, yo las he dado todas para que se entiendan, no quiero hacerles bola, pero sí que entiendo las diferencias, todo depende de cómo interprete uno precisamente eso. ¿Qué entiendo yo por método numérico? ¿Bien? Entonces yo puedo considerar un método numérico de varios pasos, pero aparte de ese método numérico, que vendrá dado por una recurrencia, yo tengo que calcular los valores de arranque. Y puedo decir, no te preocupes, los valores de arranque los calculo con el método Euler explícito y ya. ¿Bien? No me complico nada. Bueno, está bien, por ejemplo. ¿Bien? Claro que si tú quieres mirar un cierto orden de convergencia, pues el método Euler explícito probablemente se te vaya a quedar corto para algunas cosas, ¿no? Porque como veremos, tiene orden de convergencia 1 y ya. O sea, tiene orden 1. Eso quiere decir que no tiene orden de convergencia 2 ni más alto. ¿Bien? Entonces, bueno, pues posiblemente te interese comparar, y de hecho me gustaría que lo hiciéramos pues ya la semana que viene, probablemente, algunos experimentos con eso, ¿no? Entonces, no solo la recurrencia es importante, sino también lo demás. Pero bueno, entonces lo importante es en cada caso, según lo que uno esté haciendo, decir qué definición está aplicado. ¿Bien? Normalmente, para analizar las recurrencias y comparar unas con otras, pues aplicaremos la última definición, que es la definición 25. ¿Bien? Típicamente la definición que usaremos será esta última, la 25, ya que permite analizar la velocidad de convergencia sobre problemas suficientemente regulares, como ya hemos dicho, del método basado en la recurrencia, que es la condición 364, esta de aquí, ¿no? Suponiendo que tanto el proceso de elección de los datos iniciales ZH, que es la condición 361,
¿bien? Como el algoritmo de cálculo de los valores de arranque, que es la condición 363, tienen el orden de convergencia adecuado, ¿no? Los dos son una ODH a la P. Entonces, típicamente esta definición 25, que se centra nada más en la recurrencia, es la que utilizaremos, ¿bien? Pero si, por ejemplo, lo que queremos hacer, que lo haremos en días posteriores, nos interesa comparar un método basado en una recurrencia, pero con distintas formas de calcular los valores de arranque, pues obviamente esa definición no nos sirve mucho, es mejor que utilicemos la otra, ¿no? Que tiene en cuenta también para analizar cómo se desempeña también el algoritmo para calcular los valores de arranque. Entonces, esto depende de lo que uno quiera hacer. En cualquier caso, tendremos cuidado en decir qué definición estamos utilizando, ¿bien? Pero si uno entiende las cosas, uno sabe qué es lo que se está haciendo, pues uno ve los cálculos que se hace, ve lo que está demostrando y sencillamente, si se fijan, es poner una condición como hipótesis o como tesis en la condicional. Y ya, esa es la única diferencia. Que tiene que ver con a qué le estás haciendo énfasis. Si solo a lo de la recurrencia o a todo. Ya está. Entonces no tiene demasiada pérdida. Pero bueno, en cualquier caso, si en algún momento se despistan o no sé, se pueden confundir, pues me preguntan y ya está. Pero vamos, es algo que si uno entiende todo, pues lo puede sacar por el contexto qué es lo que se está haciendo o a qué se está refiriendo, etcétera, etcétera. Bien, bueno, ok. Entonces, ¿por qué nos podría interesar, como decía, esto que quiero que hagamos, pues seguramente, no sé, a lo mejor el martes que viene, de con un método basado en una misma recurrencia, utilizar distintas formas de calcular los valores de arranque y comparar? Bueno, pues nos puede interesar, o yo por lo menos lo voy a hacer, digamos, de manera pedagógica, para que vean la influencia que puede tener, aunque ya vimos algo de eso en algún experimento numérico antes, pero vamos a verlo con más detalle, la influencia que puede tener el cálculo de los valores de arranque, para que vean que eso puede estar afectando, ¿okay? Inclusive a la lección inicial también se puede hacer un ejemplito sencillo, que es que le pongas el eta h pues no tan cercano al eta y veas como que el error pues se te está pues no lo puedes arreglar, ¿no? Claro, si ya empiezas mal, pues la solución es difícil que se vaya pegando, que te reduzca el error, porque a lo mejor tienes suerte y el error luego se hace chiquito después, lo cual sería de chorra, ¿no? O que te dan un sistema disipativo que todo lo junta y bueno, pues da igual. De manera el error se hace pequeño. Sí, pero el error que ya has cometido al principio, ese ya no te lo arregla nadie, por lo cual es irremediable. Bueno, ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario, duda? ¿Todo bien? ¿Yasmin? ¿Todo bien, Yasmin? Bueno, supongo que se te atoró el internet probablemente. Muy bien. Bueno, pues después continuaremos con otros temas que tienen que ver am, con la noción de convergencia de un método numérico o con la noción de orden de convergencia. Bien. Pero antes de analizar sistemáticamente eh, la convergencia de métodos numéricos y el orden de convergencia de los métodos numéricos, lo que uno quiere hacer es, bueno, pues poder hacer teoremas sobre esas condiciones que me den condiciones necesarias o suficientes para poder establecer la convergencia de esos métodos o el orden de convergencia de esos métodos, ¿no? De manera que eso sea un poco más manejable, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero que vamos a hacer ahora es, vamos a ver algún ejemplo en el que veamos el orden de convergencia, veamos la convergencia y el orden de convergencia para algún método numérico en concreto, ¿bien? Y entonces pues vamos a darnos cuenta de que hacer eso, digamos, a mano, o sea, directamente con la definición,
pues puede ser algo latoso, ¿no? De alguna manera. Entonces, por supuesto, esto es relativo, es subjetivo, ¿no? Entonces, según quien lo mire. Pero bueno, al principio uno puede pensar que es algo latoso. Entonces, lo que a uno le gustaría sería tener condiciones sencillas de comprobar rápido para decir si un método converge o no, y si converge, pues con qué orden de convergencia lo hace, ¿vale? Fíjense, obviamente, que si un método tiene un cierto orden de convergencia, obviamente es convergente, ¿no? Porque si E de H es una O mayúscula de H a la P para algún P, como poco 1, pues obviamente tiende a cero cuando H tiende a cero. Entonces es convergente, ¿no? No puede ser un método que no sea convergente y decir que tiene orden de convergencia tal. Eso no tiene sentido. ¿Bien? Bueno, entonces lo que a uno le gustaría es tener condiciones sencillas, asibles, ¿bien? Para analizar la convergencia de métodos y poder decir quién es el orden de convergencia. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer antes de todo eso ya quedará para la semana que viene. Lo que vamos a hacer ahora es, por ver algún ejemplo, vamos a hacer a mano, aplicar estas definiciones y ver qué nos sale. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Vale. Bueno. Pues ¿cuál es el primer ejemplo que vamos a ver? Pues obviamente el método Euler explícito, que es el método más sencillo y que además ya lo tratamos de una manera, digamos, intuitiva antes de dar todas estas definiciones, ¿bien? En el capítulo 3. Entonces vamos a recordar lo que hablamos hace unos días del método Euler explícito, pero ya a la luz de estas definiciones. Entonces, nada más para recordar. A ver, aquí, definición 20 de convergencia. Las de orden de convergencia las acabamos de ver, las tenemos frescas, y la definición de convergencia, pues básicamente es lo que decíamos aquí. ¿Bien? Aquí tenemos la definición 19 de convergencia, que E de H tiende a 0 cuando H tiende a 0, ¿no? Y concretamente quiere decir, pues estos de aquí tienden a 0. O si se prefiere, la definición 20 es donde esta es la única conclusión. ¿Bien? Bueno, entonces uno quiere fijarse en los errores de aproximación. Y recuerden que el error de aproximación lo teníamos escrito por aquí, E de H es igual a todo esto de aquí, y al final escrito es este máximo de estas normas. Entonces esto es E de H, esto queremos ver que vaya a 0 y queremos ver qué tan rápido va a 0 comparado con potencias de H. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer para poder aplicar esas definiciones, ¿vale? Bueno, pues vamos al método de Euler. Todo esto es lo de la función de incremento, que lo utilizaremos después para analizar. Bueno, obviamente todo eso que vimos de la función de incremento ahora parece que desapareció. Bueno, vamos a utilizar las funciones de incremento para analizar teóricamente, sistemáticamente, la convergencia de métodos y el orden de convergencia de métodos. Entonces después vamos a juntar esas dos cosas para ese análisis, ¿vale? Para eso lo vamos a utilizar. Bueno, entonces aquí vamos a recordar lo que hicimos para el método de Euler. ¿Bien? Entonces aquí está la condición del método de Euler. Bueno, primer comentario. El método de Euler es un método explícito y es un método de solo un paso. O sea, K mayúscula es igual a 1. ¿Bien? Eso quiere decir que aquí no intervienen cálculo de valores de arranque, nada más que el de dato inicial. Pues ya con el dato inicial es el único valor de arranque que hay. ¿Vale? Entonces esa parte no está. Entonces solo tiene que ver con los ZH y ver qué pasa con los demás. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende eso? A todos los métodos de un paso les pasará eso, ¿bien? Por ser de un paso. Muy bien, bueno, pues esta es la condición. Vamos a poner en lugar de U0 vamos a poner, a ver, vamos a agarrar el cuaderno aquí para que quede claro, bien. Vamos a irnos al último día. Uy, a ver. Aquí.
entonces hoy es viernes también y es 9 de abril. 9 del 4. Bien, entonces ya tenemos las definiciones de convergencia y orden de convergencia. Vamos a aplicarlas al caso del método de Euler explícito. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a poner es dados unos datos A, B, ¿no? Con A menor que B, F, función del lado derecho continua, elipsis con respecto a la segunda variable, y eta, un vector de RD. Bien. Y dado un paso H, ¿bien? H positivo, vamos a poner aquí correspondiente. Recuerden que, a ver, aunque estemos hablando de H positivo, tienen que tener cuidado que son H positivos, pero solo los que corresponden a valores válidos para un cierto número de nodos. Entonces H tiene que tener la forma B menos A sobre N, donde N es un entero positivo, ¿vale? Solo esos, porque si no, no tiene sentido, porque es dividir el intervalo AB en N intervalos iguales y H es la longitud del intervalo. Entonces no cualquier H va a cumplir eso, porque no te puedes dejar intervalitos a medias, básicamente. Bueno, correspondiente a un N. Entonces, dado los datos y dado un H, el algoritmo utilizado para calcular la solución numérica U sub H, estamos denotando U sub H, es U sub H UHN, ¿no? Estamos denotando, aparecía después aquí como, bueno, si era UH. Entonces UH igual a pues un conjunto de vectores, ¿cómo lo estamos poniendo? ¿Con llaves? No, con paréntesis, porque es un conjunto ordenado. UH, N, y aquí N desde 0 hasta el N sub H correspondiente. Entonces vamos a poner aquí el algoritmo para que quede claro. Bueno, primero, U sub H, 0 igual a un cierto eta H. Y por otro lado, la recurrencia del método Euler explícito, que es, aquí, UN más 1 igual a UN más H f de T sub N U sub N, N desde 0 hasta N menos 1. Entonces, U sub H N más 1 es igual a U sub H N más H F de T sub N. Bueno, esto es, ya no lo indico, pero es la malla, ¿no? La malla correspondiente a SH. Y aquí vamos a poner N desde 0 a N menos 1. Ok, a ver, vamos a esto de aquí. Bien. Bueno, esto es lo que tenemos, que corresponde a esto de aquí. Ok, vale. ¿Quién es el error?
el error de aproximación es EDH igual a el máximo para n, vamos a poner n igual a 0. ¿Cómo lo estaba poniendo aquí para seguir la notación? Con desigualdad. Bueno, pues vamos a ponerlo igual. Ya voy a poner n mayúscula nada más. Y en la norma, una cierta norma que yo ya he puesto de u. Bueno, normalmente se pone la solución real, ¿no? X en t sub n. Por cierto, estos t sub n dependen de h también, que hay que tener cuidado. Obviamente la malla depende del h, ¿no? Que uno ponga. Menos u h, n. Bueno, pues este es el error de aproximación, ¿ok? Donde los UHN vienen dados por esta recurrencia, el UH0 viene dado de esta forma, ¿ok? Bueno, el eta h pues se escogerá como se escoja, ¿no? Depende del problema de cómo se haga, ¿bien? Y los otros pues nada más hay que analizar esa recurrencia. Bueno, pero eso ya lo hicimos cuando vimos esa sección, ¿no? El análisis, aunque no teníamos las definiciones, está hecho aquí. Entonces, vamos a seguirlo y lo vamos a ver. Entonces, dijimos aquí, bueno, vamos a ver, ya hemos definido este EDH de esta manera, ¿no? Es lo mismo que tenemos ahora. Y vamos a ver que efectivamente esto tiende a 0, cuando h tiende a 0, por la derecha, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues esta es la recurrencia que cumple los u sub n. Los valores de la solución en los nodos cumplían otra recurrencia, entonces hacíamos la diferencia, nos aparecían aquí unas cosas que llamábamos residuos que tenían cierta expresión, y entonces hacíamos la diferencia porque así nos salían estas relaciones, ¿no? X en un cierto nodo menos el elemento de la aproximante correspondiente a ese nodo, que es lo que queremos precisamente para el error de aproximación, las normas de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estimábamos aquí y entonces llegábamos a una desigualdad como una recurrencia pero en forma de desigualdad. Entonces teníamos aquí un RH que era el mayorante de los residuos. Bien, y entonces con esta desigualdad obteníamos otra, con lo cual con la que podíamos trabajar y por inducción poder demostrar unas cotas. ¿Bien? Y esas cotas al final venían dadas aquí, esto ya lo discutimos, solo me interesa el resultado final. El resultado final era esto de aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar la anotación de aquí. Lo que necesito es, bueno, LF, vamos a escribir aquí todo lo que necesitamos. Vamos a poner aquí con malla para que quede claro, t sub h, n igual a, pues a más n por h, ¿no? Pero cuando n es 0 tengo a, y cuando n es n mayúscula, eso es n mayúscula por h, que es b menos a más b menos a es b. Perfecto, así queda. Entonces esto va desde 0 hasta n. Okay. Bueno, para dejarlo todo igualito lo voy a poner así. Es que la combinación de teclas es distinta en un lado y en otro, por eso me confundo. Bueno, ok. Vamos a poner aquí cuyo muestreo de la de hecho vamos a ponerlo aquí dentro,
con malla tal y muestreo de la solución real X. A ver, para que quede bien escrito. A ver, perdón. Muestreo de X. Ahorita vengo. La solución Ahorita vengo, espérate. real Tengo que bajar a comprar el agua. es X sub... a ver cómo lo denotábamos. Déjenme recordarlo aquí para que quede claro. A ver, aquí, X sub H. X sub H igual a los vectores X en T sub Hn. Y esto es para n desde 0 hasta n mayúscula. Ok, correcto. Bien. Vale. Vale. ¿Qué más necesitamos? Denotemos L sub f, que es mayor que 0. La constante de Lipschitz de f, ¿no? Obviamente la condición de Lipschitz de la f con respecto a la segunda variable, que es lo que se está utilizando ahí. Entonces L sub f positivo. ¿Qué más necesitamos para entender las...? Bueno, pues al final lo único que nos aparece aquí en la estimación, esta 316, que es la que voy a utilizar, es el R sub h, ¿no? R minúscula sub h. Entonces vamos a poner quién es R sub h. Aquí está, en la condición 312. Y a ver, así. Entonces R sub h es igual, bueno, pues, al máximo desde, vamos a poner n, ¿no? Pues aquí da igual, ya desde 0 hasta n, sin llegar a n, el máximo desde 0 hasta n, sin llegar a n, porque recuerdan que el último no había, no estaba definido, del R sub n correspondiente, R mayúscula, y el R sub n correspondiente es h cuadrado medios. Bien, esto puede salir de la norma, es h cuadrado medios, entonces lo vamos a poner aquí fuera, h cuadrado medios por x segunda, ¿no? La segunda derivada de x evaluada en el punto, en un cierto punto psi sub n. Psi sub n, bien, donde psi sub n está en el intervalo t sub n más 1. Para ciertos psi sub n que están en el intervalo pues abierto probablemente, sí, t sub hn, coma t sub h, n más 1. Sí. A ver, aquí. Entonces estos son los R sub h. Bien. Bueno, y ya con esto pues ponemos 316. Entonces ya vimos en clase que se tenía
x en t sub n menos u sub n, x en thn, estamos hacia ahora haciendo explícita la dependencia de h, menos u sub hn, norma, igual, menor o igual que la exponencial de L sub f por t sub n menos t sub 0, o sea, t hn menos t sub h0 por, entonces aquí pongo el paréntesis grandecito, lo que sea necesario, por la norma de x en th0 menos u h0, ¿bien? Esto aquí, más t sub n menos t sub 0 sobre h, t sub hn menos t sub h0 sobre h por RH. Vale, vamos a ver si esto es lo que tenemos, ¿no? Norma de x en t sub n menos u sub n, ok, menos igual que la exponencial de LF por tn menos t sub 0, ¿ah? Por la norma de x en t sub 0 menos u sub 0 más t sub 1 menos t sub 0 sobre h, aquí, ok, por RH. Bueno, vamos a escribir qué quiere decir esto en otros términos más concretos. A ver, bueno, vamos a copiar esto. Bueno, fíjense, a ver, aquí a lo mejor lo podemos ver si me deja hacer esto un poquito más grande. Vale, me interesa esta parte de la ecuación. Bueno, fíjense, THN es, está por aquí, THN es A más NH. Entonces THN menos TH0, que es A, es N por H. Así que lo que tengo aquí es N por H. Aquí. Todo esto no es otra cosa que NH. ¿Qué más? Aquí vamos a poner igual. ¿Qué más? X en TH0 pues es X en A. Y X en A es eta, ¿bien? Por la condición inicial. Y UH0 estamos definiéndolo como eta sub H. Así que esto es eta sub H. ¿Bien? Ok. Y ahora, ¿qué más? Pues tenemos otra vez t sub n menos t sub 0, que es t sub n menos a, que es n por h. Entonces esto de aquí, este dividendo es n por h. Entre h es n. Así que esto lo que tengo es n por RH. Simplemente. Así. Ok. Entonces, la norma de esta diferencia está acotado por esto de aquí, bien, y E de h pues es el máximo en n de esto de aquí, ok. Bueno, aparte de eso, pues luego hacíamos algunas estimaciones, ¿no? Bueno, aquí ignorábamos este término, poníamos como 0, suponiendo que u sub 0 y x en t sub 0 eran eta, ¿no? Bueno, en nuestro caso no lo vamos a suponer ahora así, como ya hemos dicho, entonces vamos a dejar el eta menos eta h. Y lo que hay que estimar en cualquier caso es el r sub h, ¿no? Y aquí se veía que r sub h dividido por h, lo que nos aparece por aquí. Aquí hay algo extraño.
hay que ver... bueno, de hecho es que el RH lo tenemos que sustituir aquí. Pero yo tengo aquí... ¿por qué sale aquí este t sub n menos t sub 0? Esto está bien. Esto es n por h. Entonces con este h me queda un n. Eso se me hace poco raro. Lo que pasa es que, claro, para quitarme el n tengo que hacer aparecer ahí un h, ¿no? Claro. Sí, lo que está pasando es que podemos hacer aquí el cambio porque, fíjense, hacer h tender a 0 es como hacer tender n mayúscula a infinito y el n se mueve desde 0 hasta n mayúscula. Entonces, como para que no se me mueva más, lo pongo todo en términos de h. Entonces, multiplicar por n es como multiplicar por b menos a sobre h. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí explícitamente. Aquí. Entonces, yo pongo b menos a y aquí pongo esta fracción que es la que me interesa aquí, esta división. Esto lo voy a poner así, vale, y esto lo voy a dejar así. Vale, ahora sí, entonces b menos a, que es una constante, ya está, y ahora sí me queda este RH sobre h. Ahora aquí nada más este RH tengo que utilizar esta expresión de aquí que calculamos y entonces lo que tenemos es... bien, ya termino. Denme chance un minutito y termino esto. Ok, fíjense que n por h es b menos a. Bien. Aquí no, lo voy a poner aquí. Es b menos a. Eso lo dejo igual. Y aquí este RH sobre h, pues es... si quieren paso aquí un h dividiendo, entonces h medios, donde tengo esto de aquí, nada más que en lugar de tener h cuadrado tengo solo un h, ¿bien? Porque tengo uno dividiendo. Ok, tengo el h medios este de aquí y aquí tengo este máximo, ¿vale? Ok, bueno, entonces pues ahí así vamos a llegar a que eso es 0. Ahora lo acotamos. Bueno, ahora si quieren, como ya justo me ha dado la hora, necesito nada más 5 minutos, pero bueno, para no pasarme demasiado el tiempo, si quieren este martes lo terminamos. Les dejo como ejercicio terminar esto, ¿bien? Que ya queda muy poquito, hay que utilizar la hipótesis sobre los ZH y ver qué pasa con esto, y ya está cantado que eso va a ir a 0 porque va a ser más pequeño que una constante por h. De hecho, nos va a decir que vamos hacia el orden de convergencia 1 y después vamos a ver que el método Euler no puede tener orden de convergencia 2. Vamos a ver con un contraejemplo que para p igual a 2 no funciona y entonces el orden de convergencia será 1. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, entonces lo vamos a hacer el martes, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Angélica. Yasmín me imagino que se tuvo que ir ya. Bueno, muy bien. Pues que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes, ¿de acuerdo? Y seguimos con esto. Hasta luego.